La política emerge de las grietas. Por eso el fin de la historia es, al mismo tiempo, el fin de la política, porque implica la resolución permanente de todo conflicto significativo que redunda en ese estado aburrido y definitivo al que Fukuyama refería, o bien al reino de la libertad de la sociedad sin clases que Marx profetizaba como última fase de su filosofía de la historia que, al prescindir de la propiedad, prescindía también de la política. Por ello, asimismo, posmarxistas como Chantal Mouffe o Ernesto Laclau reniegan de un mundo que sustrajo de la política a su dimensión conflictual, atrofiando de tal suerte, según ellos, no solo la democracia, sino la propia política. La grieta de clase que dio un sentido político a la izquierda moderna se fue cerrando precisamente en aquellos países donde regía un sistema diametralmente opuesto a las pretensiones de la propia izquierda. La segunda mitad del siglo XX fue, en este sentido, determinante. En ella se registra la célebre edad de oro del capitalismo, creciendo el PIB de los países de la OCDE a un ritmo promedio de 4,9 puntos anuales entre 1950 y 1973. No mucho después vendría la caída del muro de Berlín y la consiguiente implosión soviética, que quedaba hecha añicos por el poder no de una bomba nuclear, sino por el poder destructivo de un sistema económico miserable. La clase social, como categoría sociológica de identificación económica, no representaba más un espacio de conflicto del cual pudiera emerger la política de la lucha de clases, a partir de la cual, a su vez, una revolución en el sentido marxista del concepto fuera esperable. Las diferencias económicas se habían vuelto soportables, como el propio Herbert Marcuse reconocía, para la mayoría de quienes vivían en países capitalistas avanzados donde la posibilidad de ascender social y económicamente se había transformado en una realidad palpable y la izquierda dejaba de representar al proletariado como fuerza universal para pasar a representar sencillamente a intelectuales nostálgicos de utopías trasnochadas. Pero la política emerge de las grietas, y las grietas pueden ser construidas por el discurso, y el discurso es precisamente el arma del intelectual por definición. Deshacerse del clasismo, o al menos morigerarlo y complementarlo con nuevas perspectivas, era la primera necesidad. De allí el viraje que fue del marxismo clásico al posmarxismo, o si se quiere, al marxismo cultural. La segunda necesidad fue seleccionar las nuevas grietas y, por lo tanto, hegemonizar a las nuevas víctimas, lo cual significa articularlas políticamente bajo el manto protector de las izquierdas. Y así llegamos a la tiranía de las víctimas que hoy se nos impone, en la que el sujeto construido como víctima oculta tras la victimización su pretensión de dominación. Una esquizofrénica carrera política por construir nuevas víctimas de las que paternalmente apiadarse, proteger y, por supuesto, empujar a la militancia. El valor, en este contexto, deja de ser una función del ser y del hacer humano y deviene en calidad referida a lo que otros habrían hecho de uno o de sus antepasados. Uno vale en tanto víctima. Mujeres, indígenas, afroamericanos, LGTB, delincuentes, dementes y musulmanes se convierten en categorías políticas jerarquizadas como víctimas, mientras el hombre blanco heterosexual se convierte en el mal absoluto. La política de la víctima supone también una teoría de la justicia específica, que llama a la aplicación retroactiva y colectivista de aquella. La víctima ha de ser justificada, pues, en su inconmovible situación de víctima. Si un delincuente delinque, debemos entender que lo hace por culpa del sistema que beneficia a los perjudicados por su delincuencia, que se transforman, a la postre, en los verdaderos victimarios. Si un presunto indígena incendia casas, automóviles y caminos, debemos entender que lo que hace, lo hace porque en 1492 un hombre llamado Cristóbal Colón vino a terminar con el paraíso en el que aquel vivía al mítico estilo del buen salvaje. Si una mujer mata y descuartiza a su pareja, como pasó hace relativamente poco en Córdoba, donde yo vivo, y donde esta mujer fue absuelta, hay que entender que buscaba en verdad liberarse del patriarcado que su propia pareja como hombre reproducía. Si un musulmán decapita a un periodista norteamericano que tiene secuestrado, hay que entender que lo hace para defenderse del avance occidental sobre sus nobles tradiciones. De la microfísica del poder llegamos, con la política de la víctima, a la filosofía de las microagresiones. Todo lo que disguste a las víctimas se vuelve digno de censura. El ajedrez se vuelve un deporte patriarcal. Sentarse con las piernas entreabiertas se convierte en una pose machista. Hablar de papá y mamá deviene insultante para los lobbies LGTB.
Mencionar que aquel que voló por los aires cientos de cuerpos humanos al grito de Allahu Akbar profesaba el Islam se transforma en una islamofobia. Las palabras repentinamente se decretan como violencia, porque todo lo que disguste a las víctimas es, en última instancia, un acto de violencia contra ellas. De ahí el flamante concepto de discurso de odio, que empieza a diseminarse por las sociedades como reguero de pólvora. Y como la violencia puede ser repelida con violencia, las víctimas ven legitimada la acción violenta. La Universidad de Berkeley, precisamente bajo esta lógica, ha sido testigo de la más atroz violencia llevada a cabo por los Antifa, una pandilla que se presenta como antifascista, pero que arrasa violentamente contra todo aquel que no piense como ellos, en nombre de las víctimas, claro.